Siguiente ejercicio. Este es el 758. ¿Y qué dice? A ver, el transistor en el circuito de la figura está polarizado para operar en el modo activo. Suponiendo que beta es muy grande, encontrar la corriente del colector de polarización, IC. Reemplace el transistor con un submodelo equivalente de señal pequeña de la figura 726B. Recuerde reemplazar la fuente de voltaje de corriente directa con un cortocircuito. Analice el resultado, analice el circuito resultante para demostrar esas dos relaciones que están ahí. La relación entre B de salida 1 y el voltaje de salida 2, ambas con respecto a BI. Entonces, a ver, veamos. ¿Cuál es la figura que se dice? A ver, es 726B. Esa ya la tengo aquí seleccionada. 726B. 726B es este. Ese es el modelo del transistor. Es más, yo creo que puedo copiarlo y puedo pegarlo aquí y utilizarlo directamente. Este es el modelo del transistor. Entonces vamos a poner solución. Muy bien, a ver, solución entonces. A ver, voy a poner todo lo que hay en el transistor. A ver, en el emisor. Vamos primero a ver, primero que voy a hacer la primera relación. Voy a demostrar B01 con respecto a BI. B01 está en el emisor, entonces B02 la voy a poner en la tierra. Eso automáticamente va a poner el colector a la tierra. Eso es porque la fuente B02 va a la tierra, ya que nada más estoy considerando el efecto, más bien la salida B01. Ah, perdón, pero eso no lo dice, ¿verdad? No. Entonces vamos a quitarlo. A ver, vamos a modificar esto. Ahora sí. Entonces, bueno, pues vamos a reiniciar. No dice lo que yo pensé que decía. No leí bien. Entonces hay que obedecer lo que dice. Entonces, ¿qué hay aquí en el colector? No hay la tierra. Hay una resistencia RC que va a la tierra a través de la fuente de 5 volts. Esta es RC. Y aquí es donde está la salida B02. Muy bien. Después, aquí en el emisor, está la resistencia RE. Esta resistencia de polarización. Y también aquí está la salida B01, BO1, perdón. Después, ¿qué hay en la base? En la base hay dos resistencias iguales. Entonces podemos poner esto así. Esta es la resistencia, digamos que de base 1, y aquí está la otra resistencia de base 2. Ambas están conectadas en corriente alterna entre la base y la tierra. Y aquí en la base, a través del capacitor, está el voltaje VI, el voltaje de entrada. Eso es lo que hay en la base. ¿Y qué otra cosa hace falta? Pues nada, ya no hace falta nada más, ¿no? A ver, veamos entonces la salida BO2. Aquí la tenemos. ¿A qué es igual?
Tenemos entonces ley de Ohm, corriente por resistencia. Esta es la corriente y esta es la resistencia. Ahora, la corriente. La corriente del emisor, según la ley de Ohm, dice que es lo siguiente. En un extremo de la resistencia hay VI, en el otro extremo hay cero. ¿Y qué hay aquí en estas resistencias? Dos resistencias, de hecho. RE y la otra RE. RE, el parámetro del transistor. RE de polarización. Esa es la corriente. Entonces, estamos desde aquí hasta la Tierra. Vemos que por esas dos resistencias circula la corriente del emisor. Puedo entonces reemplazar y obtener lo siguiente. Esto es menos alfa por la resistencia del colector. Y aquí está el voltaje de entrada. Y todo esto está dividido por la suma de resistencias. RE y la otra RE. DI pasa dividiendo. Entonces tengo que el voltaje de salida número 2 con respecto al voltaje de entrada es igual a menos alfa por la resistencia del colector entre esta suma de resistencias. Entonces está demostrada pues la relación entre voltaje de salida 2 y voltaje de entrada. ¿Coincide? No, perdón, es la de abajo. Es esta. Entonces coincide. Ahora la relación con el voltaje de salida 1. ¿Cuánto es el voltaje de salida 1? Bueno, la ley de Ohm dice que es la corriente del emisor por la resistencia del emisor de polarización. La corriente del emisor está arriba. Entonces es voltaje de entrada entre la suma de resistencias RE más RE por la resistencia del emisor. El voltaje de entrada pasa dividiendo. Entonces voltaje de salida 1 con respecto al voltaje de entrada es igual a RE entre suma de resistencias. Suma de resistencias en el emisor. Esa es la relación voltaje de salida 1, voltaje de entrada. ¿Coincide? Sí. Entonces le puedo dar palomita a las dos. Ahí está entonces demostradas las relaciones. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta determinar cuál es la corriente del colector. Ahí. Corriente del colector. Bueno, pues vamos a determinarlo aquí abajo. La corriente del colector, de corriente directa, por supuesto, es igual a beta por la corriente de la base. Esto es igual a beta y la corriente de la base se puede escribir como un cociente. En el numerador está el voltaje equivalente de Thevenin. Y a ese voltaje se le resta el voltaje base emisor. Y en el denominador está la resistencia equivalente de Thevenin más el reflejo de la resistencia del emisor en la base, es decir, beta más 1 por la resistencia del emisor. Esta relación se obtiene de la malla que involucra la base y el emisor, y del teorema de Thevenin en la base.
De ahí se obtiene esta ecuación. Aquí, aquí está la base, toda esa parte del punto, de donde está la base hacia la izquierda es el teorema de Thevenin. Entonces, usando el teorema de Thevenin y luego la malla base emisor del circuito equivalente, se obtiene la ecuación que está aquí a la izquierda. Ahora aquí se nos dice en el ejercicio que beta es muy grande. Aquí está en la segunda oración. ¿Cómo interpretamos una beta muy grande? Bueno, la siguiente interpretación es el resultado. A ver, vamos a interpretar esa beta muy grande. La corriente de colector es entonces el límite de cuando beta es muy grande. ¿Qué tan grande? No se nos dice, pero podemos aplicar el límite de cuando beta es infinito de toda esta función. Es muy grande. Entonces podemos tomar el límite de esta función. Entonces aplicamos los teoremas de los límites. Podemos también aplicar la regla del L'Hopital para esto. También se puede hacer. Y algunas otras herramientas matemáticas. Eso no interesa aquí. No es motivo de estudio en cómo aplicamos el límite. Aplicándolo, entonces la corriente del colector se puede escribir de la siguiente manera. Corriente del colector del punto de operación cuando beta tiende a infinito. Simplemente va a desaparecer de la ecuación y esto va a ser igual entonces a el voltaje equivalente de Thevenin menos el voltaje base emisor entre la resistencia del emisor. El voltaje de Thevenin es el voltaje proporcionado por el divisor de tensión de las dos resistencias de 100 kiloohms y la fuente de 5. Entonces las resistencias son iguales, entonces hay 2.5 volts en cada resistencia. Entonces aquí debe ser 2.5 volts menos 0.7. Asumimos el modelo de caída constante en la unión base-emisor entre la resistencia del emisor. En este caso, 3.6 kiloohms. Esto me debe de dar una corriente en miliamperes. 2.5 menos 0.7. 1.8, ¿verdad? 1.8 entre 3.6, medio miliampere. Entonces aquí 0.5 miliamperes. Esa es entonces la corriente del colector que se pide. El ejercicio ya está resuelto. Hasta la próxima.